y amada congregación, estamos aprendiendo acerca de salvación. Estamos entendiendo los conceptos de salvación bajo la perspectiva hebrea. Sabemos que cuando estudiamos la Escritura, teniendo el contexto hebreo, las cosas van cambiando. Tenemos que hacer tikkun, corrección, y ajustarnos más al parámetro bíblico. No es el propósito de nosotros defender ni la religión, ni la institución, ni la doctrina personal, ni al ministro, ni al pastor, sino defender lo que está escrito. Y de esa manera nosotros poder cumplir con el propósito a mayor cabalidad. Cuando nosotros decimos que estamos en raíces hebreas, confunden el término raíces hebreas y lo asocian directamente con mesianismo. No es el movimiento mesiánico o judío mesiánico. Las raíces hebreas vienen con un propósito específico y es Mateo 15:24. Tenemos ahí a la hermana. Dice: Y Yeshua respondió: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces hay un nivel de entendimiento que ya tenemos acá acerca de que la salvación la podemos entender con mayor prioridad cuando entendemos este versículo. El Mesías vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea que ese es el propósito o el target o el foco que él vino a salvar. Las semanas anteriores estuvimos hablando qué entendemos por salvación. ¿Qué entendemos? ¿De qué me salvo yo? ¿Me salvo de un accidente? ¿Me salvo de una enfermedad? ¿Me salvo de un problema? ¿Me salvo de muchas cosas? Entonces, estábamos estudiando a qué se refiere la salvación del Mesías. Y con este versículo entiendo que por el propósito de él venir por ovejas perdidas, ojo, de la casa de Israel. Entonces nosotros sabemos que esa salvación está destinada a las ovejas que se habían perdido. Eso es mensaje objetivo. ¿Ok? Todas esas cosas nosotros las hemos discutido. El título de esta semana es La salvación. ¿Para quiénes? Para estas ovejas. La salvación es por medio de la emuná. Emuná. No traje con qué escribir. Oh, sí, ahí está. There. ¿Este sirve? ¿Este borra? Yeah. Sí. La salvación. Ha-Yeshua. Cuando leemos Ha-Yeshua, estamos leyendo la salvación. Yeshua es salvación. ¿Es por la qué? Emuná. Ya no utilizamos el concepto fe simplemente que aprendimos en el cristianismo. Ya no es solamente fe, creer. No. La palabra emuná en hebreo tiene una connotación mucho más amplia, entendida y direccionada. ¿Alguien se acuerda qué es emuná? Fe obediente. Una fe obediente. Por eso es que el testimonio de Anastasia tiene mucho sentido. Porque no solamente reposó en la fe en Yeshua, sino que allá entendió en medio del pueblo que conoce la Torá, que había que obedecer el mandamiento, el cuarto mandamiento. Antes no había recibido todas las bendiciones que recibió.
Pero cuando empezó a obedecer el cuarto mandamiento, la bendición se dio. Anastasia nació en el Evangelio. 17 years old. A los 17 años conoció de Yeshua. Por lo tanto, ¿en qué año fue la primera vez que guardó Shabbat? 2 years ago. Hace 2 años. Hace 2 años. Entonces, a los 17 años adquirió la fe en Yeshua. Y hace 2 años, A los 28 años. a los 28 años de edad, adquirió la obediencia a los mandamientos. O sea que se demoró 15 años, 11 años para completar Apocalipsis 14:12. Se demoró 11 años en su proceso para que Apocalipsis 14:12 se cumpla en la vida de ella. Y esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Yeshua. Aquí están los 17 años, aquí los 28 años. En el caso de cada uno de nosotros tenemos diferentes fechas. Lo de nosotros pasó aquí 1 año larguito, 1 o 2 añitos larguito de acá. Todos pasamos por ese proceso, porque esta información tiene que completarse en la vida de nosotros. Entonces, nosotros podemos dar muchos testimonios de guardar mandamientos, todo tipo de mandamientos, pero lo que queremos reconocer y siempre debemos mantener, los que creemos en Yeshua, que no es por esos mandamientos que nos vamos a salvar. ¿Ok? No es porque uno cumpla más mandamientos que el otro que tiene la salvación. La salvación la adquirimos por esta emuná en el sacrificio de Yeshua. ¿Ok? Yeshua es la puerta. ¿Para qué? Para ingresar a Israel. Y como israelitas, entonces el Eterno me pone a mí a vivir como vivió un israelita, un hebreo, obedeciendo Torah. Entonces vamos a empezar con los versículos para que nosotros podamos identificar que bíblicamente siempre está defendida la salvación por esa emuná en Yeshua, por esa fe en Yeshua. Y eso a nosotros no se nos puede olvidar. Porque usted le pregunta a un mesiánico y aún personas que dicen que están en las raíces hebreas, ¿por qué tú eres salvo? Dice, no, porque yo ya guardo Shabbat y las fiestas. La Escritura no dice eso. La Escritura no dice que por guardar Shabbat y fiestas tú eres salvo. Entonces, es empezar a entender que si nosotros nos vamos a formar para poder llevar el mensaje claro, debemos tener en cuenta detalles como este. La conversión, que se adquiere en el momento en que nos sumergimos correctamente. Entonces empecemos. Me ayudan aquí. ¿Quién tiene el micrófono? El otro micrófono, porque ustedes se lo van pasando ahí. We don't have it. No hay, hoy no hay. Today something happened. Ay, perdón. Aquí la que ya me está enseñando inglés. Algo pasó con el micrófono, se le quedó a los muchachos y... No se preocupe, entonces lo vamos a leer aquí. La hermana Juliet Ajá, Lisette me va a ayudar. Primero vamos a leer el versículo por excelencia de la salvación. ¿Quién sabe cuál es el versículo por excelencia de la salvación? Juan 3:16, excelente, ya. Juan 3:16, ¿ok? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Este versículo es una absoluta verdad.
Todo el que crea en Yeshua va a ser salvo. Pero no todos van a creer en Yeshua. ¿Ok? Eso es importante. Todo el que quiera creer en Yeshua puede recibir la salvación. Pero no todos van a creer en Yeshua. Ahora, cuando nosotros entendemos que este versículo simplemente es el heraldo, el llamado, el mensaje para predicar el evangelio a todo el mundo. La bendición que Anastasia recibió la queremos todos cuando somos evangelistas, que nos den visa para todo lado y poder entrar a cualquier lugar de la tierra y poder predicar el mensaje que se nos dio. Ese es el propósito. Para eso es este versículo, ¿ok? Y lo vamos a mantener en esa dirección. ¿Por qué? Porque venimos entendiendo que la salvación la debemos predicar desde esa perspectiva. Yo no puedo predicar salvación desde el Shabbat. Yo no puedo predicar salvación desde las fiestas. Pesach, Hamatzot, Bikurim, no puedo. Los tzitzit, el diezmo, no. Yo predico salvación a través del sacrificio precioso del Mesías Yeshua hace 2000 años. Ahora, cuando yo entiendo ese sacrificio, me doy cuenta que es todo un dibujo de la Torá. Ese sacrificio estaba anunciado desde el principio, desde la Torá. Juan 8:24, amada Juliet. ¿Ahora sí lo dije bien? Ah, Lisette, otra vez. Lisette. Ese es Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Algo bien importante. Y es una de las razones por las cuales debemos predicar Shema, unicidad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Porque si no sabemos quién es Él, no vamos a obtener lo que Él quiso darnos. Les recomiendo mucho la enseñanza de la semana pasada, que estábamos hablando del entendimiento de venir en el nombre. ¿Qué es ese concepto de venir en el nombre? He venido en el nombre, o el que viene en el nombre. Hoshana en las alturas, bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Entonces es muy importante conocer quién es y por qué Él viene en el nombre. Entonces, si no creéis que yo soy ¿quién? Yahweh. Ahí sí diste duro. Si tú no crees que soy yo el creador de todas las cosas, aquí no va a pasar mucho. ¿Cómo pensaba el judío del primer siglo acerca de ese Mesías que los podría liberar? Básico. ¿Por qué mataron al que dijo que era el Mesías de esa época? Porque siendo hombre se hacía Dios. O sea que ellos sabían que el Mesías que los iba a librar tenía que ser Dios. ¿Me siguen? ¿Por qué lo sacrificaron a él? Porque él decía que yo soy Dios. Siendo hombre se hacía Dios. Y era un hombre. Entonces ellos sabían que el único que los podía salvar en esa condición era Dios. ¿Y quién es Dios? Yahweh. Lice, ¿la cogiste hoy? ¿Entendiste hoy? Se rió, dijo, hoy entendí. ¿Qué es tan importante la unicidad? Porque si nosotros no caminamos en unicidad, es muy difícil que el Shema tenga sentido para nosotros cuando lo cantamos. Es muy difícil. Ok, entonces continuemos. Juan 20:31, Lisette, por favor. Juan
20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Yeshua es el Mashiach, el Hijo de Elohim, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Recuerden Juan capítulo 17 cuando dice: yo les he dado a conocer tu nombre. Venir en el nombre, entender ese pasaje es muy importante. ¿Cómo se llama la prédica el sábado pasado, amado Esteban? Para que por favor la busquen, porque va a ser un complemento para los versículos de entender cuál es el poder que hay en reconocer quién es el nombre. La salvación es por gracia. La salvación es por gracia. No, el sábado en la congregación. El sábado. Les estoy recomendando la del sábado en la congregación. El poder de la libertad está No. en el nombre. Vaera, el poder de la libertad está en el nombre, ¿está seguro? Bueno, ahí lo confirman. Para Anastasia, yo no sé cómo lo va a hacer la pastora Elena, pero usted la va a tener que traducir. Está en el nombre de Yahweh. ¿Ah? El poder de la libertad está en el nombre de Yahweh. El poder de la libertad está en el nombre de Yahweh. El poder de la libertad. Cuando usted entienda qué es venir en el nombre, van a tener este concepto mucho más claro. Y a Anastasia le recomiendo que ustedes le ayuden, o usted, pastora, debería traducirlo ahí y ponerle ahí en los subtítulos: Shabbat, una cuestión de honor. Y la mujer Aleph Tav. La mujer, si ella comprende eso, el Shabbat de ella lo va a tirar mucho más arriba. Lo que ella ha vivido hoy, que lo puede experimentar, ella lo va a entender en esas prédicas, porque es que le ha ido tan bien. Porque cuando usted trata el Shabbat con honor, entonces el Señor del Shabbat le devuelve a usted todo ese honor y bendición. Pero si usted coge el Shabbat, ¿verdad que hay que guardar Shabbat? No va a recibir honor, porque el Shabbat es una cuestión de honor. Y cuando usted honra al Dios poderoso, Él lo honra a usted. Entonces el Shabbat es una cuestión de honor, es muy importante que también lo vean. Ok, continuemos. Hechos 16:31, uno de los versículos más malentendidos por la cristiandad. Ellos dijeron: cree en el Adón Yeshua HaMashiach y serás salvo tú y tu casa. Déjelo ahí como si ese fuera el capítulo 16. Ese versículo es todo el capítulo 16, ya. Y nos llenamos de fe y creemos en solo ese versículo, que porque yo creí, no toda la casa mía va a creer. Se muere uno y no ve ni uno. ¿Por qué? Porque es que esto forma parte de un contexto. O sea, este versículo que usted ve ahí: cree en el Adón Yeshua y serás salvo tú y tu casa, tiene el desenlace 2-3 versículos más adelante. ¿Cuándo? Cuando le predicaron el evangelio a él y a toda su casa y se sumergieron. Ahí fue salvo él y toda su casa. O sea que hay una situación, vamos a leerlo completo aquí en Hechos 16. No nos podemos quedar solamente ahí. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó. Se sumergió él y los suyos. Ahora sí, 16:31 tiene sentido. 16:31 tiene sentido con este. Pero si a ti no te dicen este, te estás quedando en una mentira. Ay, no, yo ya soy salvo. Y la promesa es que seré salvo yo y mi casa. Eso no es una promesa. Ese es el desenlace del versículo 33. Y nos quedamos en la bendita promesa. No es que tú me prometiste. No, te enseñaron mal, porque eso no es una promesa. 16:31 es el desenlace de el 33.
¿Por qué fueron salvos él y toda su casa? Porque oyeron el mensaje, se sumergieron en las aguas en el nombre de... Tengo a Josué de testigo. El lunes tuvimos uno de esos casos violentos en la congregación. Posesión demoníaca de alto nivel. Por meses. La señora llegó. Usted fue testiga que la entraron allá para el fondo de la casa. Sí. Y dele. Ah, usted estaba, pastora. Y dele. Después de que se acabó la reunión, tuvimos que ir a confirmar esa situación, mi esposa y yo. Sin embargo, al otro día que llegó al bautizo, todavía el tevilá, todavía se le manifestaba las situaciones. Todavía. Entonces, yo me adelanté porque ella tenía que entrar al baño ahí en Denis. Yo le dije, yo la espero allá. Y yo era orando ahí al lado de la playa. Y dije, Señor, que cuando esta mujer toque el suelo aquí de esta acera, sea tu poder ayudándola. Esa mujer se montó en esa acera y las dos que la llevaban, que era la hija y María Salas, no pudieron con ella porque se quedó tiesa. No era capaz de avanzar esa señora. Tuve que ir a ayudarla a cargar para llegar hasta allá. Hicimos la inmersión y yo le dije, yo no la puedo dejar 20 minutos debajo del agua porque muere. Pero vamos a sumergirnos 7 veces y en cada salida vamos a orar de manera especial. Fue bien bonito. Ayer le pregunté a María Salas, ¿qué sabes? Y me dijo, no se volvió a manifestar. El tevilá es el que sella la salvación. Ese es el sello, no la oración. La oración podrá ser un vínculo y un compromiso verbal que yo hago, pero tengo que ser sumergido en las aguas en el nombre de Yeshua. ¿Ok? Esa es la responsabilidad nuestra como ministros, de ver que esa alma que ha llegado se sumergió en las aguas en el nombre correcto, en el nombre de Yeshua, porque ese es en ese nombre en el que está la salvación. Romanos 1, 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, de la besorá, de la buena noticia, porque es poder de Elohim para Yeshua, para salvación a todo aquel que cree. Ojo, que aquí empieza la fe obediente, emuná. La palabra ahí es para todo el que tiene emuná. ¿Cómo así emuná? Que cree y hace. Escuchen bien. Para todo el que tenga emuná, fe obediente, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, por emuná y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que hay que obedecer? Cuando usted cree, ¿qué hay que obedecer? ¿Ah? No, apenas se está convirtiendo. ¿Qué hay que obedecer? La Torá, no. El tevilá. Oh, ya. Estamos hablando de salvación. Ok. La fe obediente, la emuná, es una fe que tienes que obedecer algo. Y creyó y fue sumergido. Todo el que ha creído correctamente obedece, porque la palabra correcta es emuná. La fe nuestra era solamente creer. Ay, sí, yo creo. Amén. Yo creo, aleluya. No. Eso es la fe occidental. La emuná, que es la verdadera fe del Medio Oriente, del pueblo israelita hebreo, de nuestro pueblo, es que yo creo, entonces hago. ¿Y qué tengo que hacer? Sumergirme en las aguas. No es que la fe es que creamos que Yeshua es nuestro Salvador, que es el Hijo de Dios. Esa es la parte de creer. Esa parte. Eso es lo que yo creo. Pero como la palabra emuná me obliga a obedecer algo, lo primero que yo obedezco es la inmersión.
Si realmente creí que Yeshua es el Mesías, entonces me sumerjo. And then, hay algo aquí que me interesa mucho, que es cuando dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios te revela. Entonces, la palabra justicia means Torah. Torah. La palabra justicia ahí es Torah. La Torah se revela, de Dios se revela. Más el justo. ¿Quién es el justo? El que hace justicia. ¿Y qué es justicia? Torah. Torah. Mas el que hace la Torah, por esa obediencia vivirá. Exacto, aleluya. Gracias, güey. Así es que. Entonces la fe sin obra es muerta. Claro, ahí se entienden todos estos versículos, que la fe sin obra es muerta. Santiago 1:22. Ahí es que se entiende. Entonces, lo que hace las raíces hebreas en todos estos conceptos básicos de nuestra fe es hacernos aterrizar en la verdad. Mientras que el cristianismo occidental, que está inyectado teológicamente por la filosofía griega, nos tira para el cielo, la exégesis hebrea del contexto original nos hace aterrizar en la tierra. Nos hace ser prácticos en nuestra fe, una fe que se practica, una fe que se hace, que se ve. No es una fe mística. Pero y es interesante porque en ese versículo bíblico dice que precisamente en Tevilá es que Dios manifiesta la Torah a nosotros. Porque hasta que no viene la Tevilá no podemos recibir la revelación de la Torah. ¿Qué se supone? ¿Quién es el espíritu de la verdad? Yahweh. Y si yo recibo el espíritu de la verdad, de acuerdo a Hechos 2:39, el don del Ruach, cuando me sumerjo, ese es el que lleva toda verdad. Entonces ahí hay que empezar a meditar. ¿Qué recibí yo que nunca obedecí? Y el problema de pronto no está en lo que recibí espiritualmente, en lo que me sembraron intelectualmente. El Tevilá y la fe en Yeshua hizo algo, pero como me malinformaron, no actué. Me dijeron que ya, listo, ya usted es salvo. Ya usted lo único que tiene que hacer es a la iglesia, ir a la iglesia constantemente y diezmar y ya. ¿Ok? Continuemos. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ok. ¿Quién está hablando ahí? Rab Shaul. Y yo les enseñé que Rab Shaul, ¿qué era? Sí, no, eso se lo enseñó la Biblia. ¿Qué le enseñé yo? No, eso se lo enseñó la Biblia. Era el mejor abogado de inmigración de la época. Eso fue lo que yo le enseñé. La Biblia le enseñó lo otro. El mejor abogado de inmigración. Cuando él le hablaba aquí, le estaba hablando a unos gálatas insensatos. Después de que les dije cómo es que se consigue la residencia, van a volverse a meter por el hueco. Después de que les dije cómo se sacaba la residencia, se van a volver a meter por el muro. Gálatas insensatos. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, está hablando de una justificación para un pueblo que no era guardador de Torah. Nosotros que estábamos afuera, estábamos sin ciudadanía, sin los pactos, sin Dios en el mundo, porque no pertenecíamos a Israel.
Fuimos injertados a través del sacrificio, creer y sumergirnos. A este tipo de personas se les estaba hablando de esa justificación, no a los judíos. Gálatas es una población que se llama Galacia, que estaba al sur del mar Egeo, en la Asia meridional, arriba. A ellos les estaba hablando y les estaba diciendo, no es por las obras de la ley, sino por la emuná en Yeshua HaMashiach. Nosotros también hemos creído en Yeshua HaMashiach para ser justificados por la fe en el Mashiach y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. ¿Por qué es importante esto? Porque parece que con el pasar de los años nos volvemos tan practicantes de los mandamientos y pareciera que se nos olvida que eso no es lo que nos justificó. Y empezamos a proyectarnos como los más santos. Y eso fue lo que Yeshua les vino a decir. Hey, ¿ustedes creen que porque esto les llega hasta los tobillos son más santos? Porque si hacían esto bien largote. O sea, verse como santos no los hacía santos en aquella época. Pero como guardaban tantos mandamientos, ellos creían que era así. Les dijo no. Recuerden que Yeshua es el espíritu de la Torá. Él es la Torá viviente, el mandamiento viviente. Amén. Porque yo no he venido a abolir, sino a cumplir. Mateo 5:17. Ok. Efesios 2:8. Ahora, que este versículo diga, sois como si fuese estado presente progresivo, porque por gracia soy salvo, entonces yo todos los días soy salvo por gracia, no me quita a mí el contexto del capítulo 2 de Efesios, y el contexto es pasado. Pasado. Él nos trajo de ser gentiles. Nosotros éramos gentiles en otro tiempo. Los goín. Los goín. Ahí la hermana Anastasia debe escuchar mucho esa palabra ya en Israel. Los goín. Los goy. De goy. Goyín. Los de afuera. Los que no son como nosotros. Cuando leemos ese capítulo, nos dice que en otro tiempo, nosotros los goín, los gentiles, en otro tiempo, pero ya no somos gentiles. Usted no puede ponerse el título de cristiano gentil, porque eso es una excusa para no obedecer la Torá. Usted es Israel. Usted se sumergió en las aguas en el nombre de Yeshua. Usted es Israel. No, yo me sumergí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted no es Israel. Eso es una realidad, eso es una verdad. No, yo me fui para Israel, me costó 3.500 el tiquete y me metí en las aguas del Jordán y lo bautizaron en el nombre del Padre. Perdió la platica. De acuerdo a la Escritura, todo aquel que va a ser injertado debe pronunciar el nombre de Yeshua. Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y sumérgete invocando su nombre. Tú debes invocar ese nombre en ese momento. Yeshua. Y te metes al agua. Muy bueno, excelente, porque imagínate tú el poder con que se va a ir Anastasia a cumplir la misión. Hebreos 11:6. Entonces ya entendimos, ok. Cuando no teníamos esta información, ese versículo no tenía sentido, porque nosotros estábamos aquí.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nosotros, como estamos aquí, nosotros pensamos que esa fe mental agradaba a Dios. Ahora entendemos que fe es una emuná, una fe obediente. O sea que es algo que se tiene que complementar con una acción. Ahora sí, sin esta emuná, no con esta, sin esta emuná es imposible agradar a Dios. El sistema educativo occidental es pedagógico. El sistema educativo hebreo es androgógico. ¿Qué quiere decir eso? Anote la palabra que dice usted mala cara, androgógico. ¿Qué es eso? Es la forma en que se educa la gente de este lado del mundo como se educa la gente del oriente. Es distinto. Usted entra aquí a BK, primaria, secundaria, estudia como 25 años y sale a practicar. Eso se llama pedagogía. Allá no. Allá te enseñan un principio y te sueltan para que vayas y lo practiques. Te enseñan otro principio y ve para que vayas y lo practiques. Es tan simple de entender. Las dos cosas que le enseñan a un niño judío. Lo primero que le enseñan, el Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad, eso es lo primero. Y lo segundo, a no mirar lo que no es de él. Entonces usted ve los judíos, sí. Ellos van, saben para dónde van, pero ellos no están mirando para los lados. Porque les enseñan desde niños para no evadir el 9º mandamiento, el 10º mandamiento, no codiciar. Lo que más se cuidan ellos son los ojos. No mirar lo que no es de ellos. Desde niño es lo primero que le enseñan. Se lo enseñan y vaya y practique. Pero a nosotros ni nos lo enseñan ni nos lo dejan practicar a los 25 años. Por eso vamos por la calle y parecemos ventiladores. Sin control. Sin control. Es más, estos sí nos los deberíamos pegar aquí. A nosotros nos tocaría aquí como hacer un piercing y colocarnos el sitsi aquí. ¿Ah? Ah, sí, sí. Entonces es la diferencia del mover educativo oriental con el mover educativo occidental. Es distinto. Ok, aquí tenemos una serie de versículos que nos hablan acerca de este tipo de salvación. Desde Habacuc 2:4. Vamos a empezar, no a comentar mucho para que de pronto los mismos versículos nos hablen. Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, ¿quién es el justo? El que hace justicia. ¿Y quién es el que hace justicia? Es que es más, de pronto puede sonar gracioso, pero ¿sabe qué es una persona justa? La que hace justo lo que se le dijo. ¿Qué es una persona justa? La que hace justo lo que se le dijo, ni más ni menos. Y como él no lo dijo todo acá en la Torá, el que hace justo como él le dijo, Deuteronomio 28, 1 y 2, por esa emuná, que es una fe obediente, él va a vivir eternamente. Amén. Por eso es que cuando dice Romanos, y todo Israel será salvo, está hablando a todos esos justos que vivieron por esa fe, por fe obediente. Juan 1:12.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 3, 17 y 18. Porque es importante que Juan 3, 16, tampoco pensemos que es el versículo, ese versículo es todo el capítulo. Juan 3, 16, Juan 3, 17 y 18, mire lo que dice después del famoso versículo que porque de tal manera amó Dios a todo el mundo. Vamos a ver a quiénes son los que él amó. Porque no envió Elohim a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. ¿Ve que ya cerró el ciclo? ¿Ya no es para todo el mundo? De todo el mundo solamente los que en él creen no serán condenados, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, ya me está hablando a mí que de todo el mundo va a haber un poco de gente que no va a creer, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso es tan importante saber quién es Él. Para nosotros en la dispersión, fuera de Israel, es más fácil. Yo a veces no entiendo cómo la gente se pierde fácil. El concepto de la Trinidad sabemos que es un error, es un dogma católico, ¿cierto? Pero esa Trinidad que nos enseñó, que Yeshua era Dios. Nosotros lo teníamos claro. Cuando éramos católicos, para nosotros Yeshua era Dios. Con todo y el error de la Trinidad. Porque ahora venimos, recibimos la revelación de la Torah. Eso no entiendo. Y ahora no crees que Yeshua es Dios. Yo no he podido entender eso. Lo único que hay que cambiarle a la Trinidad es la palabra persona por manifestación y se arregló el problema. Porque el Eterno se manifestó de muchas formas. Pero usted le quita la palabra persona, que fue la clave dogmática católica, y se acabó el problema. Pero sabíamos que la manifestación del Hijo es Dios mismo, hecho carne. Primera de Timoteo 3:16, Isaías 9:6. Ahí está clarito. Pero no, ojo con eso, porque yo sé que ustedes ahorita están dedicados a estudiar, a buscar mucho maestro de Torah en la internet, mucho rabino, y tienen ese problemita. Que Jesús, que Yeshua no es Elohim. Y le quitan la divinidad a Yeshua, cuidado. Porque ahí sí perdió chicha, calabaza y miel. Y no le diremos insensato, pero le decimos Gálatas. Ok. Juan 3:36. En aquellos días vino Johanán, el inmersor. Voy a leerlo yo, que se fue la señal. Se fue la luz en el televisor. ¿Juan qué? 3:36. ¿Sí estamos? Sí. El que cree en el Hijo. Vamos a esperar allí. Juan 3:36. Espérate un momentico. Sí, el de ahorita no era. Ya, perfecto. Pues yo ya estaba aquí confundido. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Elohim está sobre él. ¿Ok? ¿A quién está poniendo como centro de salvación? Yeshua. El centro de la salvación, Yeshua, no los mandamientos. Yeshua es el centro y columna de la salvación.
Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yeshua mismo está estableciendo ese principio como columna de la salvación. Juan 14:6. Ese es muy conocido. Yeshua les dijo: yo soy el Derek, yo soy la Emet y yo soy la Hay. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esos tres conceptos lo presentaban a él como la Torah viviente, porque en hebreo quiere decir eso. Derek, forma de doctrina. Emet, Torah. Y Hay, Grey, o el pueblo. Él era la forma de doctrina, él era la Torah y él era el pueblo mismo. Por eso decimos que nosotros somos miembros del cuerpo del Mesías. La Grey. ¿Cómo se dice? H-A-I. No, Por ya, vida. Hay, H-A-I, Hay. Derek, Emet y Hay. Cuando él dijo esa declaración, él estaba diciendo: yo soy la Torah viviente, yo soy la Torah viva. Hechos 13, 38 y 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. ¿Cuáles pecados se nos anunciaron? ¿O cuáles eran nuestros pecados? Todos. ¿Y cuál era el que los engalardonaba a todos? Ignorancia. Porque pecado, ¿qué es? Transgresión a la Torah. Y no conocíamos la Torah. Entonces éramos ¿qué? Ignorantes. Ese era el pecado más grande que teníamos. Si nosotros hubiésemos matado, era por ignorancia. Si hubiésemos violado, era por ignorancia. Si no guardábamos el Shabbat, era por ignorancia. Ese fue el pecado que se nos limpió. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Por qué él me podía justificar a mí? ¿Por qué? Sí. O sea, eso viene de parte mía, creer en él. Pero él, ¿por qué tenía el poder de justificarme? ¿Por qué? ¿Ah? Porque fue perfecto guardando la Torah. No, dice la escritura que él no cometió pecado. Es decir, nunca transgredió la Torah. Entonces, por eso es que ese cordero inocente recibió todo el pecado del mundo. Cuando Yohanan le dijo: he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era la misma simbología del corderito pequeño de menos de un año que se sacrificaba para Pascua, para Pesach. Corderito hermoso, pequeñito, perfecto, lindo. Imagínate un corderito de menos de un año. A ternura de animalito. Una inocencia de esas, morir por mi pecado. Y Yeshua fue el cordero pascual de nosotros. Hechos 15, del 7 al 11. Muy largo, pero no importa. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Elohim escogió que los Goín, que los que estaban fuera del pacto,
que los que no eran judíos en aquel siglo. La mujer samaritana no era judía en ese tiempo, pero ella hablaba de su padre Jacob, era israelita, pero ya no era israelita. Fue israelita, pero se le dio carta de divorcio. Ya era tratada como una samaritana. Era, no digamos que odiada, pero era rechazada y repudiada porque era una gentil. Pero ella hablaba de su padre Jacob. Ahí es donde entendemos las dos casas. La casa de Israel y la casa de Judá. Que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿Quiénes eran los que tenían que oír el evangelio? ¿Qué es evangelio? Buena noticia. ¿Quién tenía que oír una buena noticia? Los que habían oído malas noticias. ¿Qué buena noticia le ibas a dar a un judío si sabían que eran la ñaña de Dios, los consentidos de Dios? Ellos no habían recibido malas noticias, ellos estaban dentro del pacto. Los que habían recibido malas noticias eran los que estaban afuera. En otras palabras, información mala, equivocada, mala noticia. No. Mala noticia fue lo que perdieron. Por eso. No, es la mala noticia. Ellos querían recibir una buena noticia. Por eso. Ellos tenían una mala información. No, una mala noticia. Les informamos que ya no son israelitas. Ajá, una mala noticia. Era una mala noticia. Ustedes que yo les prometí que les iba a dar de todo, por si se portaban bien, ya no les quiero dar nada, para afuera. Vale a Oseas capítulo 1 y se informa desde Primera de Reyes capítulo 11 versículo 36. Ajá, ok. Ustedes se van de aquí, ustedes ya no son mi pueblo. Esa fue la mala noticia. Oseas capítulo 1. No, a las 10 tribus del norte. Los judíos estaban bien. Pero y los primeros que se tornaron a Yeshua, todos ellos eran judíos. Ah, sí. El primero. Siguieron a él. Pero vamos a ubicar dónde los escogió. Vamos a ubicar dónde los escogió, que es que esto es delicado. Vamos a decir que más o menos aquí tenemos a Israel. En el primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 33 en adelante, nos habla de la división del reino. El reino se dividió en dos. La casa de Israel al norte. ¿Cuántas tribus? 10. Y la casa de Judá al sur. ¿Cuántas tribus? 3, 2 y media, 3. Sí, aquí solamente estaban los que prestaban servicio, porque los otros estaban regados en sus casas. Solamente venían los que iban a prestar servicios. ¿Ok? Pero sí, habían 3 tribus. Ok. En Oseas capítulo 1 le dijeron a los del norte, ya no son mi pueblo. ¿En qué año se lo llevaron? 722 antes del Mashiach. ¿Quién se lo llevó? Los asirios. ¿Cuál fue la característica de ellos? Que nunca regresaron. Los dispersos. Muy bien. Los expatriados. Dispersos y expatriados. ¿Cómo? Ok. Sinónimo para la casa de Israel. La casa de Efraín. Sinónimo para la casa de Efraín. La casa de José. Muy bien, porque José era el papá de Efraín. Estas son las 10 tribus del norte. Casa de Israel. Casa de Judá. Los judíos. Y los benjamitas.
¿Por qué quedaron juntos los benjamitas y aquí levitas? Ajá, esos tres quedaron juntos. ¿Por qué Judá protege a Benjamín? Judá lo dijo primero en Génesis y luego David lo conformó con el hijo de Jonatán. Porque fue una promesa entre David y Jonatán, que el que prevaleciera cuidaría al hermanito, al más chiquitico. Pero Judá lo defiende a él delante de José. Muy buen punto. La paracha nos enseña cómo Judá ahora defiende a Benjamín y prefiere ponerse adelante antes de que Benjamín se quede en Egipto. Muy buen. Ahora sí están teniendo mente profética. Eso es profecía. Eso es profecía. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando de salvación, amada, la salvación era para estos, no para estos, porque estos estaban en la casa. Estos se fueron en el 586 para Babilonia, pero regresaron a los 70 años. Estos no regresaron. Esto pasó hace 2800 años. Pero eso va la confusión de que esos judíos a quienes Yeshua les estaba predicando, ¿verdad? Que no creían en él, según vemos en la Biblia y en los evangelios, ¿verdad? Que unos lo rechazaban y otros creyeron en él, ¿verdad? Entonces, No, vamos por si partes. lo rechazan y no creían en Yeshua, no estaban creyendo en el Mesías que Dios les envió. Ah, no, definitivo. Estaban rechazándolo, pues estaban mal, ¿no? Pero mira qué tremendo. ¿A dónde fue él a reclutar sus discípulos? Tierra de Zebulón y de Neftalí. Galilea de los gentiles. Tierra que andaba en oscuridad, le resplandeció gran luz. Aquí arriba, donde eso estaba lleno de asirios. Eran judíos, pero estaban mezclados allá. Y sí, ellos iban a las fiestas aquí, porque eran judíos, pero no eran tan observantes como los que vivían aquí adentro. Él se consiguió todos sus discípulos de aquí arriba, que no estaban contaminados con la religión judía de la época. Muy importante eso. Porque esta contaminación era peligrosísima. Aquí lo que él estaba haciendo era estableciendo una nueva forma de ver la Torá con una elevada condición de ética. Estos estaban muy corruptos por muchas razones. No vamos a entrar en el tema ahorita. Entonces, Quiero darle una información a Celia en cuanto al rechazo de los judíos, porque era necesario que ellos no vieran al Mesías. Ellos no podían, o sea, el Padre determinó que ellos no vieran a Yeshua como el Mesías a propósito, porque de lo contrario Yeshua entonces no iba a llevar a cabo el sacrificio que se necesitaba. y aparte de eso, ese velo tuvo un propósito. Exacto. Hasta que entrara la plenitud de los Goín, de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos estos 10 tribus que se perdieron hace 2800 años. Esa es la única historia de amor. Eso es una historia de amor. Ahora, el hermano Josué tiene razón en algo importante. De ahora en adelante, de ahora en adelante no les queda como tarea ver esta parte norte como un hermanito y la parte sur como un hermanito. Judá, el hermano mayor. Efraín, que se perdió, el hermanito menor. Y van a leer la parábola del hijo pródigo teniendo esta situación profética en mente. Y ustedes van a ver cómo entienden esa parábola de una manera tan tremenda. No es el hermanito de uno que está de fiesta y le gusta la marihuana, o la ovejita perdida de la casa. No. Tiene que ver con el ambiente profético del hijo mayor que se mantuvo con papá en casa y del que se fue a gastarse todo con rameras en la dispersión. Nosotros. Y usted va a entender esa parábola de una manera hermosísima. Ok, continuemos.
Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Ruach HaKodesh, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificándolos por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Elohim, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Adón Yeshua seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, aquí simplemente se está manifestando los conceptos de migración. Eso es todo. ¿Ok? Que tiene mayor peso ¿para quién? Para el que está afuera. El que está dentro, o sea, como un ciudadano americano, ¿en qué le beneficia si le dice, mira, te vamos a arreglar tu ciudadanía? ¿En qué me las arreglas si yo soy ciudadano? No, es que es bien importante de igual modo que ellos. Claro. Entender que ellos son salvos. Claro, ¿no? Sin Yeshua, o sea. Claro. Que en un futuro, cuando Él regrese, lo van a reconocer. Ah, sí. Este fue el Mesías del que escribimos en el Talmud, Yeshu, el innombrable. Ellos no lo reconocen, pero saben que sí que no. Es más, conocen el nombre. Ellos conocen el nombre. Ahora, que lo identifiquen como el de nosotros es difícil, pero mire, ellos cabalísticamente es esto. El borrador. Un papelito para mostrarles esto. Un trapito, un papelito. Un pedacito de papel higiénico. Véalo ahí, hermanita, eso, ya. La hermana ahí se movió, cuidado, me daña ahí la grabación. Hecho. Este está perfecto. Este es el tetragramatón. Yud, Hei, Vav, Hei. Ese es el nombre sagrado. Yud, Hei, Vav, Hei. Yahweh. Esto ellos lo tienen claro. Eso está en la Torah escrito. Y uno de los símbolos que ellos más usan en toda su filactelia es la Shim. La letra Shim significa fuego, fuego de Dios. Entonces en la Mezuzá está la Shim. En los tefilín está la Shim. Porque esa letra siempre está marcada en el alefato hebreo como el fuego de Dios. Y mira lo que ellos hacen. Este es el nombre del Eterno. Yud Hei, Vav Hei. Lo parten a la mitad. Aquí es lo que aparece en el Salmo, Ya. Cuando usted lee en el Salmo, Ya, y les habló Ya. Esta es la contracción del nombre, Ya. Y ponen la Shim acá. En el centro del tetragramatón, el fuego de Dios, Yehoshua, el nombre del Mesías. Ellos saben que el Mesías se llama Yehoshua. Ellos ya saben quién es el Mesías, sino que no lo dicen. Ahora, tienen que simplemente reconocer que ese Yehoshua es el que murió hace 2000 años. Eso es todo. Pero ellos ya saben cómo se llama. Yeshua. Está dado, hermano mío. Ok, continuemos ahorita con Romanos 3. No, ese está muy largo. Ese está más largo. Romanos 10 del 8 al 11. Ojo con este. Esta es la famosa oración de fe. Esta es la famosa oración de fe. De aquí salió el concepto de la oración de fe. Mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos,
que si confesares con tu boca que Yeshua es el Adón y creyeres en tu corazón que Elohim le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De ahí salió la famosa oración de fe que usted debe pronunciar. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pasen aquí adelante, por favor, cierren sus ojos, repitan conmigo. Ahora, se supone que todo el documento de Romanos es una carta. Y cuando usted manda una carta, usted la manda a un destinatario específico. Si usted va a mandar una carta para Cuba, yo le garantizo que usted no va a decir carta a los cubanos. Usted se la manda a su familia que vive en Cuba. Y va a decir Artemisa, tal dirección, segundo piso. ¿Ok? Pues de la misma manera, cuando usted lee el primer capítulo de Romanos, usted se da cuenta que la carta se le envió a la congregación de creyentes en Yeshua que vive en Roma. ¿Ok? Primero. ¿Y qué representa una congregación establecida? Que ya se le aplicó 1 Corintios 6:11. No se mueve. Bueno, sí. Va por a favor allá Lisette y vuelve. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados. ¿Qué es lavado? Tevilá. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Yeshua. Para usted ser parte de la congregación, usted ya tuvo que haber pasado por el lavado, por la santificación, por la justificación. Eso es una congregación del Mesías. Volvamos ahorita al anterior, Romanos capítulo 10:8. Entonces dice acá: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesar... ¿Cómo entonces nosotros vamos a coger esta porción que se le mandó a una congregación que ya fue lavada, justificada, santificada, y vas a sacar esa información que le pertenece a uno que ya es salvo y se la vas a dar a uno que no se ha lavado todavía? Eso se llama traspolación. Eso es sacar el texto de un lugar y acomodarlo a una situación a tu parecer. Y estás rompiendo con las midot de la palabra. Porque esta palabra ya es para un creyente que ya se sumergió. Pastor, ¿y para qué le va a servir a uno esta palabra? Claro, si nosotros estamos pecando constantemente. Así nos hayamos sumergido, nosotros fallamos. Tenemos cargo de conciencia cuando cometemos un pecado. Para nosotros es la palabra de fe que predicamos. ¿Está en dónde? En nuestra boca y en nuestro corazón. Ya la hemos creído, ya somos parte de esa palabra. Entonces, la oración de fe yo la acepto siempre y cuando el ministro esté claro que es simplemente un vínculo o una forma en que esta persona que adelante del púlpito se compromete a empezar a caminar distinto. Es decir, la oración de fe puede poner a un creyente en el canal intrauterino. Está listo para nacer, pero no ha nacido. Nace cuando pase por las aguas. Ahí sí nació. Juan capítulo 3, nuevo nacimiento. Ahí sí nació. Pero la oracioncita de fe solamente te preña. Todavía no ha nacido. Si lo haces así, perfecto, yo la acepto. Lo que no acepto es, ya hicieron la oración de fe, sigan al hermano, él les va a explicar algo, bienvenidos al reino, ya son salvos. Eso no lo acepto.
O después de hacer la oración de fe, ya usted es salvo, se le perdonaron los pecados de ayer, de hoy y de mañana. ¿Cómo te ocurre, hombre, por Dios? No. Él perdonó nuestra vieja manera de vivir, nuestra ignorancia en tiempo pasado. Ahora vivimos por la justicia, porque con el corazón se cree ¿para qué? ¿Y cómo se hace justicia? La Torah. Torah. Usted no puede hacer justicia mental. Yo los dejo hasta ahí. Son las 10 de la noche por amor a ustedes. Quedan 4 o 5 versículos que se los voy a mandar por texto a la pastora, ya se los imparte. Y la otra semana, pastora, pues yo le mando a usted la enseñanza porque tengo una situacioncita importante que solucionar con una serie de hermanos que quieren entrar a las raíces hebreas y son de aquí de Hialeah. De pronto alguno pueda llegar por acá a este ministerio, ¿ok? Entonces pongámonos de pie, amada congregación. No sé si alguno tiene una pregunta, alguna inquietud o todo les quedó clarito. Pueden sentarse que su pastora tiene una pregunta. Sí, pero no creo que sea bueno que salga por el internet. No creo. Voy a intentarlo. ¿Ah? No, pues ya acabemos ahí con la internet, que me dio hasta susto. Gracias por este tiempo de compartir con nosotros. Que este video sea de edificación para la vida de cada uno de ustedes. Shalom, shalom. Es Jerusalén, la ciudad del Dios de Israel. Allá viviré eternamente, dando gloria por siempre a Él. Escogidos moraremos allí. Vamos todos y entremos en las bodas del Cordero, anhelo está. Vamos todos y entremos. No olvidemos el banquete celestial. Vamos todos y entremos en las bodas del Cordero, anhelo está. Vamos todos y entremos. No olvidemos el banquete celestial. Oh, en Jerusalén, precioso